¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hoy, 26 de diciembre, tenemos el estreno por Agricultura TV de este capítulo. Quiero partir por desearles a todos ustedes que hayan tenido una muy feliz Navidad, ojalá en familia, ojalá un tiempo de calidad con los hijos, con los papás, con los abuelos, con los nietos. Y junto con eso, quiero a nombre mío y a nombre de todo el equipo, mandarle un tremendo saludo a Eugenio Figueroa, que no nos está acompañando hoy día. Habrán visto ustedes ya por los medios de comunicación, ha estado medio delicado de salud. Está mejor, pero tiene que guardar reposo por un tiempo. Con la magia de la radio, con la magia de la televisión, al final de cada una de las tandas ustedes lo van a ver, lo van a escuchar, dándonos el pase para nuestros auspiciadores. Pero queremos mandarle un gran saludo y que se recupere pronto. Y hoy día, con un nuevo capítulo en que vamos a estar conversando respecto de pensiones, respecto de la reforma previsional, y vamos a estar con un gran amigo a quien conozco hace muchos años, con Francisco Rego, vocero del movimiento Con Mi Plata No. Hola Francisco, ¿cómo te va? Bien, Pedro, contento de la invitación. Primera vez la pizarra de Pizarro. Me dijeron, compadre, que este era el programa más deslenguado y más despelotado de la radio. Así que yo quise venir a Doc, ya en pinta veraniega, muy relajado, a hablar un ratito de pensiones, de lo que hace nuestro movimiento Con Mi Plata No. Y lógicamente, Pedro, me voy a sumar a las palabras respecto a Eugenio Figueroa, un tremendo amigo también mío, con el que me ha tocado trabajar últimamente. Nos preocupó el hombre. Nos preocupó sobre todo porque vive, respira y siente fútbol. Y se bancó todo el mundial. Y se perdió la final. Pues. Entonces, hay que mandarle salud y desearle que 4 años más esté con la misma salud para que esté relatando la final, ojalá de Chile en el mundial. Ahora tienes claro que la vio igual. Y aunque le dijeron que se desconecte de la red y nosotros hablamos con todos sus sí, familiares y le dijimos a la señora, apágale la tele, ponle una almohada en la cabeza, no se la apretes tanto porque puede pasar a mayores, pero de que el hombre la pasó mal, la pasó mal. Yo creo que si le quitas el celular a Eugenio, pues corre el riesgo de perder una mano, así que no sé si lo habrán quitado Sí. o no, pero me alegro mucho que haya logrado salir de este problemita cardíaco que tuvo, que ya esté con su familia en su casa, y me sumo también a las palabras de ojalá que toda la gente que nos está mirando haya pasado una muy linda Navidad junto a sus familias, que haya sido una época de celebración con los suyos y de estar compartiendo con los seres más queridos. Así es, pues son las fiestas de fin de año, se nos viene el año nuevo el próximo fin de semana, así que... y eso va a estar bueno. Y eso va a estar bueno, porque el lunes es feriado, recuerden que el lunes 2 de enero es feriado, así que se alarga un poco el próximo fin de semana. Francisco, vayamos por temas básicos. Hay gente que nos está escuchando hasta ahora y capaz que hay alguno que nos esté escuchando y que nunca haya escuchado de qué es esta cosa de Con Mi Plata No. ¿Tú podrías explicarnos qué es lo que es, cuándo nace, para qué? Pues. A ver, somos una agrupación de la sociedad civil que se constituye básicamente de cara a lo que fue el trabajo de la Convención Constitucional. La gente que nos está mirando en sus casas recordará que el proceso de la Convención Constitucional tuvo una etapa que era la etapa de participación popular, con las famosas iniciativas populares de norma, donde una agrupación presentaba un texto, si el texto reunía una cantidad de firmas, 15.000 en este caso, iba a ser discutido por la comisión que le correspondiera según la materia en particular. Cuando yo me enteré de esta posibilidad de presentar normas a la Convención Constitucional, nos organizamos junto a un grupo de amigos, abogados, ingenieros, toda gente que está preocupada por el devenir de las pensiones en Chile, y nos planteamos la posibilidad de presentar esta iniciativa a fin de correr un poco la aguja. ¿Y esta iniciativa apuntaba a qué específicamente? Busca básicamente defender la propiedad de los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos, ese 10% que los trabajadores están constantemente y todos los meses cotizando en su administradora que ellos elijan. Y nos enfocamos mucho en la propiedad de los fondos, en la posibilidad de heredar los fondos, toda vez que una vez que existe propiedad yo tengo la facultad de poder heredárselo y a mis seres más queridos, que yo creo que es la preocupación fundamental de todos aquellos que somos papás. La libertad de elección también de cada trabajador, de yo poder elegir libremente cuál va a ser el ente que me va a administrar mi fondo. Queríamos jugarnos también por un pilar garantizado universal, que dio la casualidad que durante
bueno, volvamos un poquito más para atrás, la pensión básica solidaria con Michelle Bachelet y también lo que fue el aumento con la pensión garantizada universal del gobierno de Piñera, creemos que ese pilar es muy fundamental dentro de la seguridad social porque se financia con impuestos generales. Y eso eran como nuestros 4 ejes y también teníamos un quinto eje que era entender que efectivamente el mercado laboral chileno tiene dificultades o tiene diferencias muy evidentes entre el rol que cumple la mujer y el hombre. Entonces queríamos un mandato de efectividad a fin de poder equiparar las pensiones entre hombres y mujeres. Ya, o sea, son principios con los cuales al menos yo concuerdo y me imagino que para las personas que lo están No, y viendo. la sociedad chilena también. Sí. Ahora, ¿qué ocurrió ahí? Porque tú me dices, toda esta iniciativa... Esta es la parte fea de la entrevista. Estas iniciativas tenían que tener cierto número de firmas para efectos Sí. de que entrasen al texto, pero en el texto constitucional que nos propusieron, esto no estaba. No, esto no está. A ver, Ya. se presentaron cerca de 6.000 iniciativas populares de norma, 6.000, ¿Ya? para poder ser debatidas al interior de la Convención Constitucional, en particular en cada una de las comisiones. En este caso, en la comisión número 4 de Derechos Fundamentales, se requería un piso mínimo de 15.000 firmas. ¿Y ustedes alcanzaron De la cuántas sociedad firmas? civil y de gente de carne y hueso que se metía a la página, que ponía su clave única, que colocaba Ya. su root. Era gente de verdad. Nosotros juntamos 62.000 firmas. Ah, ya, o sea, lo superaron con creces los Fuimos la 15.000. iniciativa popular de norma con mayor cantidad de adhesión ciudadana y triplicamos al movimiento No Más AFP Perfecto. en 3 meses de trabajo. Ya, pero no quedó. Esa es la parte triste. Esa es la parte triste donde yo digo, sí, nos sacamos la mugre y nos fue mal. Y nos fue mal porque la comisión número 4 de Derechos Fundamentales nos rechazó la propuesta porque no iba en la línea de lo que quería la convención. La convención quería establecer de plano un sistema de reparto que con el paso de los días se fue moderando, pero la norma definitiva sobre seguridad social que quedó en la Constitución no nos dejaba tranquilos y por eso también nos jugamos por la opción del rechazo de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Sí, y tengo la impresión que uno de los factores que probablemente la ciudadanía cuando fue a votar más consideró para efectos de votar rechazo, o sea, hay varios, está el tema del derecho a la vida, está el tema del aborto, está el tema de la forma de gobierno, La plurinacionalidad, plurinacionalidad, etcétera. mucho. Pero creo que este tema también de la propiedad de los fondos, de la libertad de elegir, el derecho de herencia, también es algo que pesó al momento de la votación del plebiscito. Si nos vamos netamente a lo numérico, a lo que son las encuestas, en un país que vive de las encuestas, la convención comenzó a bajar su aprobación ciudadana el mismo día en que la iniciativa de Con Mi Plata No se rechazó. Ese día se quebraron las encuestas a favor de la convención comenzó a bajar, y de ahí nunca se recuperó. Entonces, ¿fuimos relevantes? Sí, lo fuimos. Pero también hay ciertos elementos que son de carácter familiar y que van muy apalancados con lo que fue la política pública durante la pandemia, los famosos retiros. A mí no me gustaron los retiros, creo que era una mala política. Debo ser de las pocas personas en este país que no hizo ningún retiro, confiando en que el sistema es para las pensiones. Somos dos, porque Se suma. a mí me tocaba estar en el gobierno en esa época, así que tenía que estar Lo discutiendo. sé, había que estar alineado. Yo no estaba en el gobierno en esa época, pero confiando mucho en el sistema, en el modelo, en la seguridad social, no hice ningún retiro. Y creo que la gente que retiró sí ratificó un principio básico, que la plata era de cada trabajador. Y que la plata estaba. Que no solo estaba. Estaba porque estaba 2 el semanas mito, estaban pagando. No, y estaba el mito que la plata no estaba, y que se la habían Sí, gastado, porque y se la habían y que no robado te la iban a toda. poder dar. Y aquí las personas vieron con un sistema sumamente rápido, que lo pedías por internet y le aparecía en la cuenta Así al es. par de días. Po. Y eso yo creo que ratificó mucho en la opinión pública el hecho de que esas lucas eran de propiedad del trabajador, y eso va muy de la mano también con las cifras, por ejemplo, del año pasado respecto a la cantidad de herencias. Estamos hablando de cerca de 10.000, 11.000 herencias que se otorgaron por montos de 210 millones de dólares. Entonces, las lucas están, las lucas no se las llevan para la casa, las lucas no las tocan, las lucas son de cada familia. Ya, bueno, vamos a ir con la herencia después. Ahora, ya pasó la convención, ya Sí. se rechazó el Enhorabuena. texto. Exactamente, creo que Enhorabuena. varios respiraron más aliviados después de eso. Pero, ¿cambió el eje ahora del movimiento? ¿En qué está ahora? Porque ese era uno de los tópicos que venían en esa propuesta. Ahora están viendo lo que es la reforma, están viendo este nuevo proceso del acuerdo que en buena hora se llegó hace Sí. algunos días atrás. ¿Cuáles son los objetivos que tiene ahora? Yo voy a ser bien simple. Cabro, esto prendió. A diferencia, como decían, cabro, esto no prendió, cabro, esto sí prendió. Nosotros pensábamos que el movimiento iba a quedar un poquito estancado después de la Convención Constitucional, y la verdad es que la cantidad de gente que se nos ha estado sumando este último tiempo, yo siempre estoy en las redes sociales difundiendo el movimiento, y si bien tuvimos 60.000 firmas con la Convención, 62.000 firmas, en la actualidad vamos en 110.000 firmas, porque seguimos juntando a través de nuestra página www.conmiplatano.cl. Perdón, ¿la puedes repetir más lento? www, yo hablo rápido, Sí. es un detalle mío, www.conmiplatano.cl.
si usted le lee una entrevista por ahí que tiene aspiraciones políticas el día de mañana, un poco más lento es bueno en el discurso, siempre. Un consejo gratuito de uno que tiene un par de años más. Exactamente. Le voy a pasar la palabra a mi fonoaudiólogo personal, que es mi hermano, que parece que no está funcionando muy bien. pero quedó claro la página para los que nos están viendo, por si les gustan la idea. Y ahí, bueno, una vez que ya habíamos notado que el movimiento estaba creciendo, que se nos estaban sumando voluntarios de forma ad honorem, que estábamos teniendo grupos de WhatsApp a nivel regional, grupos en Valparaíso, en Arica, tenemos voceros, en Concepción, Eduardo, que está haciendo una pega espectacular, muy jugado por la causa nuestra, dijimos, esto no puede parar. Esto no puede parar y esto hay que seguir continuándolo, porque el gobierno, antes de asumir el gobierno de Gabriel Boric, ya se había planteado la posibilidad de una reforma de pensiones y una reforma tributaria como ejes del gobierno de Gabriel, del presidente Gabriel Boric. Y cuando nos enteramos de la propuesta de pensiones dijimos, mira, acá lo que hay que hacer es seguir levantando voz desde la sociedad civil, y eso implicaba primero seguir realizando solicitudes de lobby con los parlamentarios, que van a ser quienes van a tramitar las normas, solicitar reuniones también por ley del lobby con la ministra Janet Jara y con su subsecretario Cristian Larraín. Tuvimos también una conversación informal en la calle que me tocó liderar a mí con el presidente de la República, donde le hicimos llegar nuestra propuesta, y después nos dejamos caer en todos los diálogos regionales, porque el gobierno esta reforma no la partió simplemente con la presentación del proyecto. Esto se inició con diálogos a nivel regional que fueron lanzados en la OIT, y ahí estuvimos presentes en todos los diálogos regionales defendiendo nuestra idea, y ahora viene la segunda patita, que es estar en el Congreso. Ya, y las ideas son las mismas, o sea, preocuparse que en la reforma, vamos a hablar en el segundo bloque respecto del detalle. Te escuché hablar con familiaridad del presidente como Gabriel. Sí, a veces se me pasa, y por eso rectifico inmediatamente, es presidente Gabriel. Ya, pero tú eres abogado también, ¿no? Yo soy abogado. Claro, a diferencia, ¿ya? Pero ¿eres de la misma generación anterior? El presidente es de la generación 2004, si no me equivoco. Yo soy de la generación 2005, pero sí fuimos coetáneos durante toda la época del 2005 al 2009, que termina decantando con la famosa toma de la Escuela de Derecho del año 2009, con la intencionalidad del movimiento autonomista de bajar al decano Roberto Naum. Y ahí a mí también me tocó estar durmiendo 2 meses en la Escuela de Derecho en la toma, porque había que estar con los estudiantes. O sea, se conocen. Nos conocemos, sí. ¿Se llevan bien? De hecho, nunca hemos compartido más allá de la política. ¿Ya? Yo creo que es yo lo que siempre he rescatado del presidente es que es una persona que vive y respira política. Es un animal político. Y yo también me defino a mí mismo como un animal político. Y lógicamente, cuando él era presidente del Centro Estudiante de Derecho, del Centro Alumno de Derecho de la Facultad, bueno, a mí me tocaba ser dirigente estudiantil por el lado de la derecha. Yo era en esa época consejero federación. Entonces, créeme que tuvimos muchos debates políticos al interior de lo que era el Consejo de Representantes. Para la gente que no lo cacha, es un congreso chico. Ok. Pues capaz que muchas personas que nos estén viendo digan, pero Francisco está dedicando a defender a la AFP con todo este tema. ¿Tienes alguna ligación con la AFP? Ninguna ligación, ¿no? Tampoco hemos recibido ningún tipo de aportes con ello. Nosotros defendemos un principio que es el principio de la capitalización individual, que es entender que un sistema de seguridad social, no simplemente de pensiones, se tiene que basar en 3 pilares. Y esos 3 pilares para nosotros son fundamentales. Un pilar de cotización individual de cada trabajador, que es propia, que es tu esfuerzo, tu sacrificio, es tu sacada de cresta día a día, básicamente, que es un pilar fundamental. El segundo pilar es el ahorro voluntario, que uno piensa que es para pocas personas, pero tenemos cerca de 2 millones de cuentas de ahorro individual voluntaria. Entonces, es un instrumento en el que la gente confía. Y hay un tercer pilar que también es muy importante, que es el pilar de la pensión garantizada universal, que es el pilar de la redistribución a través de impuestos generales. El gobierno quería un sistema de reparto, y en un sistema de reparto no hay propiedad privada, no hay herencia, no hay libertad de elección, y hay un monopolio de carácter estatal. Nosotros creemos en la libertad. Ya, y estas cuentas individuales, entonces, por lo que tú me estás diciendo... Me da lo mismo que la administra. Ya, y podríamos tener más competencia en el mercado, más entidades. Pedro, nosotros tenemos 11 millones de afiliados al sistema, sí, de los cuales 5.8, 6 millones están cotizando mes a mes. Y tenemos, si no me equivoco, 7 u 8 AFPs que administran los fondos de pensiones. El mercado es mucho más grande que para 7 u 8. Yo quiero mayor libertad de elección, queremos mayor competencia. En la medida que haya mayor competencia, las comisiones bajan. Y eso implica que hay que abrir el mercado a nuevos actores. Si tú miráis los fondos de pensiones, no recuerdo, siempre se me confunde si es Australia o Nueva Zelanda, uno de los dos. Estamos hablando de 85 fondos distintos de administradoras. Sí, claro. Y acá tenemos 7 u 8. Sí. La semana pasada, la ministra Jara descartó de forma tajante la posibilidad de una AFP estatal. Dijo que sobre otra etapa de discusión, pero que no para esta reforma.
¿Qué opinas de eso? O sea, ¿podría una AFP estatal estar dentro del sistema manteniendo el esquema de cuentas individuales? Yo no creo, o sea, no solamente creo que es una mala decisión por parte de la ministra Janet Jara, quien es representante lógicamente del presidente Gabriel Boric, sino que es necesario tener una AFP estatal. Porque un modelo no solamente se legitima en la medida en que existe buenos números. Porque tú revisáis las cuentas individuales de cada trabajador y efectivamente 2 de cada 3 pesos son rentabilidad del sistema. Tú revisáis la rentabilidad del fondo A, B, C, D y E y sacáis los promedios y todos te van a dar UF más 4. UF más 4. O sea, la rentabilidad existe. Pero la legitimidad social va más allá de eso. Y la legitimidad social pasa porque nosotros como sociedad, en nuestro conjunto, entendamos que el modelo está funcionando. Y en la medida en que yo como trabajador pueda elegir si quiero que mis lucas estén en una administradora de carácter estatal o privada y yo tenga esa libertad, el modelo se va legitimando. Si el Estado quiere entrar a competir, bienvenido sea. Yo no creo que el Estado esté limitado de mano. El Estado tiene la posibilidad de competir, pero que lo haga en igualdad de condiciones con el resto de los actores. De acuerdo. Ahora, alguien que nos esté viendo nos puede decir, pero qué poco solidario, Francisco. No quiere hacer solidaridad. Claro, la clásica. Y el gobierno quiere hacer Oye, solidaridad. que son malos estos muchachos. ¿No hay que hacer solidaridad o hay que hacerla de otra manera? La solidaridad es un principio clave en todo Estado que entienda que el bien común es fundamental para su habitante. El tema es cómo tú haces solidaridad. Porque si tú me decís, vamos a tener 6 puntos adicionales de cotización como está planteando el gobierno, y ellos le llaman a eso solidaridad porque van a pescar una parte de esa platita y la van a redistribuir de forma inmediata entre los demás trabajadores, ellos dicen, eso es solidario. Yo les digo, no, compadre, eso es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque la densidad poblacional en nuestro país no te permite mantener un sistema de reparto, porque hoy en día tú tienes 4 trabajadores activos por cada trabajador jubilado. El 2050 va a tener 1,8 por cada trabajador jubilado. ¿Hagamos solidaridad? Sí, pero hagámoslo bien. Pero no me digas el cómo, porque... porque cortaste en la parte que estaba inspirado. Sí, pero vamos a ir a una breve pausa, vamos a darle el paso a Eugenio para que nos ayude con las menciones de nuestros auspiciadores y vamos a volver. Tranquilo, Eugenio. Y ahí, después tú nos vas a explicar entonces cómo hacemos esta solidaridad. Perfecto. Para que no quede la idea de que no queremos que haya solidaridad. Vamos con Eugenio y volvemos en un par de minutos más. Así es, volveremos en un instante aquí en Radio Agricultura. Antes, déjame comentarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate ahora, cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos, ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro. Ya volvemos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro, en esta segunda tanda. Hoy con una interesantísima conversación con Francisco Rego de El Movimiento Con Mi Plata No. Hemos estado conversando respecto de los principios, los fundamentos y lo que ocurrió con la historia del movimiento durante la Convención Constitucional. Y ahí hemos quedado con una pregunta en el aire, Francisco. Así es. ¿Cómo hacemos solidaridad en un sistema que claramente requiere, sobre todo para las personas que ya están pensionadas, una mejora en sus pensiones? Mira, hay ciertos elementos que uno tiene que tener siempre sobre la mesa. Entonces, cualquier tipo de reforma al sistema de pensiones se tiene que estructurar sobre ciertos principios. Uno de los más relevantes es la sostenibilidad, que el sistema pueda ser sostenible con el paso de los años. Y lamentablemente en Chile, y esto es una cuestión que estamos viendo sobre todo en mi generación, nosotros tenemos un hijo y cerramos la fábrica. ¿Ah? Entonces, antes no, antes se tenían más hijos. Sí, pero tú todavía está en edad de no cerrar fábrica. Yo ya cerré fábrica, con una y listo. Y el problema con eso es que hoy en día la masa de trabajadores activos, que en un sistema de reparto hay que decirlo, son los trabajadores activos, formales, con contratos laborales, que pagan sus impuestos, los que están financiando a las personas jubiladas. Hoy en día tenemos 4 trabajadores activos por cada trabajador jubilado. El 2050 vamos a tener 1,8 por cada trabajador jubilado. No te da. Las matemáticas simples no te dan. Entonces, ¿qué es lo más justo? ¿Qué es lo más solidario? Creo yo, y cree nuestro movimiento, que hay que hacer solidaridad, sí, pero con impuestos generales. Porque cuando es con impuestos generales, esto es bien simple. Cada vez que usted va al supermercado y se compra una Coca-Cola, o se compra una cervecita, o se compra
cualquier tipo de bien, usted está pagando IVA. Usted está pagando un 19%. Y ese 19% no lo pagan solamente los trabajadores activos, formales, con contrato laboral. Lo pagan todas las personas que habitan el territorio de la República de Chile. Entonces estamos hablando de que 20 millones de chilenos, 22 millones de chilenos, 23, no sabemos cuántos somos, hay que preguntarle al gobierno cuántos somos realmente. Y hacen que sumarle todas las personas que han llegado este último tiempo, que también pueden tener algún tipo de ingreso y también consumen. Y todo el mundo consume. Entonces, ¿qué es más solidario, te pregunto yo? ¿Que solamente los trabajadores formales, activos, financien a los jubilados? ¿O que la sociedad en su conjunto se haga cargo de financiar las pensiones a través de un pilar garantizado universal que hoy en día es la PGU, que idealmente es lo que todos esperamos, vaya subiendo progresivamente con el paso del tiempo y que eso se vaya complementando con el ahorro individual de cada uno de los trabajadores? Sí, preguntas cortas. ¿Tenemos que hacer cambios en nuestro sistema previsional? Sin duda. Sin duda. Y no nos podemos farrear el tener 3 reformas de pensiones presentadas y que durante 10 años no hayamos hecho nada. O sea, hemos hecho varias cosas. Lo que Sí. pasa es que la reforma Y la previsional PGU, fui muy tajante, tenés toda la razón. Me sentí atacado. Sí, y la PGU, tenés toda la razón, fue un paso sustancial, sobre todo pasar de una pensión básica solidaria a un pilar garantizado de 193.197 pesos, que ojalá suba a 250 lucas, es un paso sustantivo. Sí. ¿Tenemos pensiones bajas en Chile? Yo creo que tenemos que mejorar las pensiones y el que quiera decir lo contrario es porque es ciego. ¿Y por qué Yo no- motivos tenemos pensiones bajas en Es que Chile? ahí viene lo lindo. Y aquí es donde entra la política con todo. Porque todo el mundo dice que en Chile las pensiones son bajas. Bueno, veamos las tasas, efectivamente nos gustaría que fueran mejores y hay que mejorar las pensiones. Pero veamos los elementos del sistema. Metámonos donde los políticos no se han querido meter, porque eso hay que decirlo con todas sus letras. ¿Cuáles son los problemas de fondo que tiene el sistema? Nosotros cotizamos un 10% todos los meses. Y son los trabajadores dependientes con contrato laboral, porque los que boletean a fin de año tiran un cachito. Sí, porque ese cachito va subiendo año a año hasta el 2027, que Exacto. ya va a estar en régimen. Pero cotizamos un 10%. Si nos queremos comparar con los países OCDE, como nos gusta compararnos los chilenos con los países OCDE, el promedio en la OCDE es de un 18.4%. Sí. Entonces estamos 8 puntos bajos. El segundo elemento que es muy importante y que yo creo que es muy relevante es la edad de jubilación. Yo nunca he escuchado a un político diciendo, mira, tenemos problemas con la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque los hombres jubilan a los 65, las mujeres a los 60. Hombres y mujeres trabajan exactamente lo mismo, pero la mujer cotiza menos. Porque por un tema social se dedican al cuidado de los hijos en común o del hogar. ¿Qué implica eso? Implica que la mujer, teniendo las mismas capacidades que el hombre, trabajando lo mismo que el hombre, sale del mercado laboral, pierde especialización, tiene dificultades de ingreso y va teniendo lagunas previsionales que son más marcadas. ¿Y cuál es el problema de eso de fondo? Que el hombre jubila a los 65, la mujer a los 60. ¿Y cuál es la proyección de vida? La proyección de la vida del hombre es más baja y de la mujer es más alta. Entonces, la mujer cotiza menos, tiene mayores dificultades de acceso al mercado laboral, se jubila antes y vive más. Sí. Y nunca ningún político te va a decir hay que subir la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque pierden Y votos. ahí tenemos dos causales, el tema del el monto cotizado y el tema Y la de edad la edad de jubilación. Y te cierro con un meta cerrojo, Ya. en términos constitucionales. ¿Ya? Tenemos un problema muy grave de la formalidad del mercado laboral chileno. Nosotros vemos nuestras tasas de formalidad y es de un 37%. Nuevamente, si yo me quiero comparar con países OCDE, Están como en el 90, de formal más o menos. yo te diría que están arriba del 50%. Uruguay está sobre el 50%. Y nosotros en un 37%. Y la tasa de informalidad en Chile es de un 27%. Sí. Estamos hablando de 2.6, 2.7 millones de trabajadores al margen. A eso me refería recién. O sea, en los países de la OCDE en promedio tenéis como un 10% de informalidad. En Chile está como cercano al 30 más o menos. 27, Es más alto. 30, sí. Y ahí te sumo un par de causales más. Uno, el mercado laboral en Chile tiene sueldos bajos y obviamente que lo que tú recibas como pensión va a ser un reflejo de lo que tú... Una tasa de reemplazo respecto a tu sueldo. Exactamente. Ahora, la reforma presentada por el gobierno, ¿se hace cargo de los problemas por los cuales tenemos pensiones bajas en Chile? No, porque no ataca los puntos de fondo. Y eso es lo que nosotros venimos sosteniendo de forma reiterada en los medios de comunicación, de que necesitamos una reforma de pensiones, claro que sí, pero una reforma bien hecha y que sea sostenible con el tiempo. Porque yo no puedo simplemente meterle la mano a los trabajadores formales en la actualidad a fin de poder mejorar en el mediano y corto plazo las pensiones, pero no hacerme cargo de la realidad de nuestros hijos. Porque quizás ni siquiera voy a ser yo el que va a pagar los platos rotos. Van a ser a futuro nuestros hijos que hoy en día están recién naciendo, que en 60 años más se den cuenta que el saco está roto. Y esto de verdad es evidencia empírica comparable con otros países. No hay que irse a Europa, hay que mirar a Argentina. Hay que mirar a Argentina y ver cómo el saco está roto y el reajuste de las pensiones ni siquiera te alcanza a equiparar el IPC. Sí.
Y tenemos una reforma. ¿Qué opinión? Me acabas de decir que no ataca los focos respectivos, pero ¿qué rescatas del proyecto de reforma previsional que presentó el gobierno y que se está discutiendo Yo ahora? te diría que en lo que es más atingente, la necesidad de subir la cotización individual es fundamental. Y ahí creo que estamos en el camino correcto. Ahora, ¿el destino de eso? El destino a mí no me gusta. A nosotros como agrupación no nos gusta. ¿Por qué? Porque de una u otra forma va entrando un sistema de reparto. Ya sea en el 4.2% que va a cuentas nacionales e individuales que no son de tu Eso te propiedad. iba a preguntar porque el gobierno ha dicho que estamos hablando de unas cuentas personales y que de esos, Y no son y que individuales. de esos 6, 4,8 va a esta cuenta personal, o sea, un 70%. Pero ¿es lo mismo la cuenta personal No, con pues las no es cuentas lo mismo. individuales? Una cuenta que hoy en día tú tienes en tu administradora, está tu nombre, están tus lucas, está tu rentabilidad. En las cuentas nacionales lo que hay es una anotación ficticia. Es un vale por. Yo como Estado te saco ese 4.8%, te lo anoto en una cuenta con tu nombre. Ah, usted Pedro puso 30, perfecto. La otra vez puso 40, perfecto. Pero cuando yo me vaya a jubilar, yo tengo que ver si esas lucas están o no están. Y ese es el problema. Y aparte, de ¿qué fondo. rentabilidad te están dando en estas cuentas ahora? No, es que ni siquiera sabemos. Lo Ya, que pero hemos escuchado es de UF más 2. Claro, obviamente que va a tener que ser más baja que la rentabilidad real, porque yo entiendo, a ver si entendemos lo mismo, que lo que el Estado va a hacer es que lo va a invertir, efectivamente, pero hay un diferencial de rentabilidad con lo que va a ir a pagar otros beneficios, Sí, pero no te ahora, lo va a pagar a ahora, ti. ¿cuál es el tema de eso? Hoy en día tú puedes comparar los números que te otorgan las administradoras de tus cuentas individuales y tú puedes ver cuánto ha rentabilizado cada uno de los fondos en un promedio del 80 en adelante, ¿cierto? Por eso yo te hablo de UF más 4, que es el promedio. Hay fondos que pueden estar en UF más 7, hay unos que están un poquito más bajos. Depende del periodo y una serie de cosas. Sí, y en claro. general Sí. el E es como el que está ahí siempre un poquito más estable que el resto. Pero yo cuando me ofrecen un sistema de reparto o un sistema de cuentas nacionales como lo está haciendo este gobierno, no tengo cifras para compararlo. Y lo que ellos están haciendo es prometerme, decirme que a futuro esto va a tener una rentabilidad. Y si ellos me ofrecen un UF más 2 y otro al lado me está ofreciendo UF más 4, yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero hasta donde yo sé, 4 es más que 2. Hasta donde yo sé. Suena como el doble. Y me Sí. gustaría tener la posibilidad de elegir yo, Perfecto. no el Estado. Porque este 6% sí o sí va a un monopolio estatal. Sí. Ahora, este 6% es de cargo del empleador. Verdad media también. A ver, ¿por qué verdad media? Me gustaría que pudiéramos proyectar el video del diputado Gabriel Boric, no el presidente Gabriel Boric, cuando él señalaba que esto efectivamente lo iban a terminar pagando los trabajadores. ¿Y por qué? Porque el empleador, desde el momento en que tiene que aumentar sus gastos y tiene que adicionar un 6% de cotización, va a tener que tomar decisiones que son difíciles como empleador. Y yo estoy pensando sobre todo en las pymes, en las micro, pequeñas y medianas empresas, porque son ellas las que van a tener que tomar la decisión de, si no me alcanza para pagarle a este trabajador, yo no puedo contratar más trabajadores. Pierdo mano de obra laboral. Si no tengo las lucas, no le puedo seguir reajustando el sueldo al trabajador. Entonces, inevitablemente, ese trabajador se va a estancar en su sueldo. ¿Quién va a terminar pagándolo? Él. Y en el peor de los casos, el empleador, sobre todo una pyme chiquitita, va a tener que tomar la decisión de despedir trabajadores. Y el 6% puede ser muy bonito, pero yo primero necesito un trabajador. Sí, claro. Si no tengo trabajador, ¿de dónde saco las lucas? Por eso te hacía la pregunta, porque es importante aclararlo, porque de pronto uno El se puede... 6% es del trabajador. Porque uno se puede caer en el discurso del empleador, el trabajador no le afecta, pero le va a afectar igual. Oye, en el contrato actual, en la negociación del En el aumento. reajuste a futuro. Y también, te aporto un dato ahí, los contratos de trabajo en Chile duran en promedio como un año. Por consiguiente, ese ajuste Y hay otro elemento. se te va a ir dando rápido. Que son los incentivos a formalizar el trabajo en Chile. Yo el último estudio que vi de CLAPES UC, que es una institución bastante respetada en esta materia, establecía que si el 6% adicional iba a estas cuentas nacionales o a estos sistemas pseudo de reparto, podíamos menguar nuestra fuerza laboral en cerca de 150.000 trabajadores. Y con la crisis que se nos viene en este país, porque efectivamente vamos a tener muchos problemas de carácter económico, yo creo que lo más importante es amarrar el trabajo y el trabajo formal. Ya. Tenemos claridad entonces que estos 6 puntos no hay propiedad porque van a estas cuentas nacionales. Deduzco que tampoco hay herencia en estos 6 puntos, porque si no van a una cuenta individual, No, pues. difícilmente se heredan. A ver, atributos del dominio. Así, ya, no nos vamos a meter en temas de derecho, pero si es mío, lo heredo. Y las cuentas individuales que tenemos hoy en día en la administradora, las lucas son mías. Y si yo fallezco el día de mañana, primero hay que ver si queda una pensión de sobrevivencia en favor de las personas que establece la ley. El cónyuge sobreviviente, los hijos menores de 24 años de edad, los hijos que tengan algún tipo de incapacidad, etcétera. En el caso de que no se cumpla ninguna de esas condiciones, ¿qué pasa? Esas lucas se heredan. ¿Pero por qué es mío? Es porque es mi propiedad, como mi auto, como mis libros, como mi ropa, es mío. El 6% adicional que está planteando el gobierno no va a tu cuenta individual, va a una cuenta personal, que es una cuenta nacional. No hay propiedad,
no hay herencia, no hay libertad de elección. Perfecto. Y respecto del otro principio que ustedes como movimiento propician, que es el tema de la libertad de elección, ¿hay libertad de elección con el sistema que nos están proponiendo? No, en el 6% no, porque ese 6% adicional va a ser administrado por un gestor público de inversiones. Entonces, ahí hay un monopolio estatal que es innegable, ese 6% va a manos del Estado, el Estado lo administra. Y mi problema es que el 10% adicional tampoco está muy seguro, porque ese 10% adicional existirá la posibilidad de que gestores privados puedan invertirlo, pero yo como cotizante tengo que avisarle a la administradora que me quiero mantener en ese fondo privado. ¿Y si no digo nada? Y si no digo nada en 30 días, me fui para adentro y voy a tener que esperar un plazo de, no sé, 6 meses, un año, para poder volver a solicitar el cambio de administradora. Y hoy en día, yo pesco el computador, me meto a mi fondo y le digo a la administradora, cámbiame o me cambio de administradora y listo. Eso no lo puedo hacer con el 6% adicional, porque no es tu propiedad, no es tuyo. Ya, o sea, estamos hablando de una libertad de elección que es hasta ahí nomás, en base a lo que nos están diciendo Tal cual como decís tú. en el Congreso. Ahora, ¿ustedes han sido invitados a exponer, han pedido audiencia para ir a exponer Sí, ahora para ya la discusión? solicitamos la audiencia, entendemos que el último correo que nos llegó por parte de la Comisión del Trabajo, que está viendo esta materia presidida por Alberto Undurraga en la Cámara de Diputados, está recibiendo las solicitudes y se nos confirmó de que se iba a dar cuenta de nuestra solicitud. No sabría decirte si ya estamos aceptados, pero ¿Ya? ya hicimos las gestiones nosotros al menos para como agrupación exponer. O si no, les mandamos el video. Sí, y otra pregunta. O me tendré que ir a parar afuera de la OIT nuevamente para poder tener una conversación con el presidente, que si hay que hacerlo, lo hacemos. Sí, pero hoy en día hay varias maneras para transmitir los mensajes. Y lo otro, bueno, hemos visto estas últimas semanas que varios centros de estudio han estado pidiendo varios antecedentes para saber cómo llegaron a la propuesta de reforma previsional del gobierno y se están entregando algunos antecedentes, otros no aún, otros se van a entregar durante enero. ¿Es serio seguir discutiendo ahora la reforma si estamos recién varios centros de estudio recibiendo ahora los números para analizarlo? Primero, estamos a fin de año. Segundo, estamos con el Congreso con una disputa muy grande respecto de la designación del fiscal nacional. Estamos con un acuerdo que se está recién cerrando respecto a habilitar un nuevo proceso de cambio constitucional. Se nos vienen las festividades. En febrero el Congreso paraliza. Entonces, yo creo que lo lógico o lo serio por parte del gobierno sería habernos presentado esta reforma con los datos sobre la mesa en conjunto con la reforma, a fin de que todos los centros de estudio no hubiesen tenido que solicitarle al gobierno cuáles eran sus cálculos para llegar a los números que ellos están proyectando. Porque nos están diciendo, van a bajar las comisiones. Ah, perfecto. Entonces, si hoy en día uno paga entre un 0.66 y un 1.2, 0.3% dependiendo de la administradora, ellos nos dicen, va a bajar la comisión. ¿Cómo? ¿A cuánto? ¿Cuál es la economía de escala? ¿En qué vas a ahorrar tus costos como administradora? ¿Me vas a separar la industria en lo que es el APA, el administrador público, que es un IPS 2.0 que va a atender a la gente, y un gestor privado? Ese gestor privado no va a tener que gastar también en estar invirtiendo en profesionales. Y ojo ahí, que de pronto creo que se ha sido un poco injusto con el IPS. Yo creo que el IPS hoy hace una muy buena labor con todo lo que hace. La duda está en si es capaz de sumándole absorber toda esta exacto. otra cosa, no vaya a ser que un buen servicio que tiene un buen funcionamiento lo eches a perder por darle tanta otra obligación que tiene que cumplir hacia adelante, porque eso claramente te involucra un aumento de presupuesto, un aumento. Pero si hoy en día los tiempos de atención que se han logrado bajar, tú le llevas muchas otras consultas, muchas otras gestiones, capaz de que eches a perder una atención que tiene hoy día muy bien recibida por parte de la gente en Chilatienda. Por eso yo no tengo ese tabú de que el Estado per se lo hace todo mal. Uno tiende a pensar aquello, pero en la medida en que exista gestión, uno puede decir, mira, pero déjame elegir. Sí. Déjame determinar si yo me quiero quedar con ese administrador estatal porque me está atendiendo bien o si me están atendiendo mejor y me están dando más rentabilidad al lado. Si ese es el tema de fondo, ¿qué es mejor para nosotros como habitantes de la República? Y ahí es donde yo digo, ojo, siempre estas materias son muy delicadas, estas materias son muy complicadas también porque requiere de mucho cálculo de por medio y finalmente lo que necesitamos son hechos concretos de que si me vaya a bajar la comisión, perfecto, Claro. pero ¿cuánto? ¿Cómo? Y para esos cálculos y para poder hablar todo el mismo idioma, lo primero es saber bien en base a qué se hicieron los cálculos Exacto. para poder discutirlo de buena manera. Así que, bueno, vamos a ir nuevamente con Eugenio para que nos ayude con nuestras menciones con los auspiciadores. Nosotros vamos a una breve pausa y nos vemos en un par de minutos. No nos abandone. Así es, volveremos en un instante con nuestro tercer y último bloque aquí en Radio Agricultura. Antes, déjame comentarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP
Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate ahora, cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos, ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro. Ya volvemos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Ya estamos de vuelta con la tercera tanda de En Simple, la pizarra de Pizarro. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hemos tenido una conversación muy entretenida con Francisco Rego de... muy rápida, me dijeron. Muy rápida también, pero es que hay harto tema para conversar. Hay que meter todo lo que se pueda en el menor Sí, bueno, tiempo. hemos hablado de la antigua convención, hemos hablado algo de la reforma que se está discutiendo ahora, que probablemente le queda un buen tiempo todavía de conversación y discusión hasta lograr los acuerdos necesarios. Pero mencionamos también muy rápidamente que hace algunos días atrás ya se cerró un acuerdo, bienvenido sea, que vamos a tener un nuevo proceso para lograr una constitución. ¿Qué debiese en materia de seguridad social, que en materia de pensiones, decir algo? ¿Debiese decir algo? ¿No debiese decir nada? O sea, ¿qué tendría que la Constitución o un texto que nos propusieran estar señalando en este tema? Sí. Lo primero es que cada constitución tiene que responder a la realidad propia de cada país. Entonces puede ser que hay países en donde efectivamente hay cierto temor respecto de la propiedad de los fondos de pensiones y hay países en los que no existe ese temor. Nosotros en Chile sí teníamos un temor de que efectivamente se nacionalizaran los fondos de pensiones. Y no porque eso no haya ocurrido, es porque existen proyectos presentados en el Congreso por parte de senadores como Yadna Proboste, el senador Durrestri, La Torre, que presentaron proyectos para nacionalizar y derogar el decreto de ley 3500. Entonces, necesitamos certezas. Y una de las certezas es asegurar que el ahorro individual de cada trabajador tiene que ser de su propiedad. A mí me gustaría alguna norma que estableciera que la cotización de cada trabajador es de su propiedad, porque eso responde a la realidad nacional. Ahora, analizando la perspectiva del derecho a la seguridad social, que no solamente pensiones, sino que invalidez, accidentes laborales, en general todas aquellas prestaciones que otorga el Estado ante... Lógicamente, cuando se dificultan o se disminuyen las capacidades del trabajador. En el fondo, es la cobertura frente a todo tipo de contingencias que nadie puede saber si le va a tocar o no. La única segura es que no vamos a morir algún día. Yo intentando definirlo de forma correcta y vos me diréis la definición de una. Eso es. Eso es. Entonces, en el fondo, es tener una respuesta adecuada a cada contingencia que podemos tener en la vida. Pero ahí el tema es... Y te doy mi opinión. Yo creo que a nivel constitucional tú tienes que tratar de tener lo más básico y genérico posible. Abierto. Y el detalle dejarlo en la ley. Y el problema que tuvo la convención es que la convención, cuando nos propuso el texto constitucional el 4 de septiembre, estableció dos líneas que eran gravísimas para el sistema, que señalaba que los recursos con que se financiará la seguridad social no se podrán destinar al pago de beneficios distintos de aquellos que establezca el sistema. Y cuando hablamos de beneficios delimitados, establecidos, estamos hablando de elementos del sistema de reparto. Y ahí nosotros dijimos, UPA, porque acá la intención es establecer un sistema de reparto. Yo creo que tiene que ser un sistema abierto, preocuparse por todas aquellas contingencias, maternidad, enfermedad, accidentes laborales, pero permitir que el legislador, a través de la política pública, pueda ir modificando las contingencias de sistemas que van variando con el paso del tiempo y que responden por sobre todo a los cambios demográficos de la población. Entonces, un principio es asegurar la propiedad, sin duda, ahí nos vamos a seguir jugando, asegurar la libertad de elección, y establecer criterios de sistema de carácter mixto. Entonces, en la medida en que tenga esos elementos, sea genérico, le dé cancha al legislador para poder establecer los mecanismos en particular, yo creo que vamos a estar avanzando. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta más complicada. ¿Es la herencia un principio en seguridad social? Dentro de la seguridad social en particular, yo te diría que es uno de los elementos que al menos los chilenos están validando mucho. Entonces, a mí en particular, yo te diría que sí es un elemento muy relevante para las familias chilenas y sobre todo para aquellos que somos papás. Es muy simple. Si uno se saca la cresta trabajando día a día y le pone 12 horas de trabajo diario, con la intencionalidad de estar protegiendo lo suyo.
Yo si el día de mañana me llega a pasar algo, yo quiero que todas esas lucas que yo junté con mi esfuerzo queden en mi familia y asegurar de una u otra forma a mis hijos. Entonces, para mí sí es un elemento muy relevante. Sí, diste una cifra en la primera parte del programa respecto de cuánto es lo que se paga en herencia, pero no retuve el número. ¿Cuánto es lo que...? El año pasado ¿no? fueron 210.000 millones de dólares y aproximadamente 10.500 familias. No sé, ya, perfecto. Y siempre hay herencia, entonces. O sea, si es que no se consume la plata en pensión, si no se Así consume es. la... Hay porque ahí aclaremos a las personas que nos están viendo. O sea, la persona que fallece, primero están las pensiones de sobrevivencia, Exacto, que eso no sí. es una herencia. En No. el fondo, eso, la Seguridad Social Es lo que un beneficio busca del ahí sistema. es que aquella persona que dependía monetariamente de la persona que falleció tenga prestaciones Se mantenga. Exacto. permanentes, y ahí está la Y cónyuge. por eso hablamos del cónyuge Y sobreviviente, ahí están los de hijos, a los 18, 24 años, no se siguen estudiando o no. Así es. Eso hace, por ejemplo, no sé si viste un caso hace algunas semanas atrás de un señor que se había casado con una persona harto más joven y que le había bajado el monto de la pensión. Es por lo mismo, porque la pensión de sobrevivencia tiene que cubrir a esa nueva A su cónyuge cónyuge que va a entrar al por juego. más años. Y si Exacto. fuese al revés, le habría subido. Pero eso es parte de los ajustes de lo que son la pensión de sobrevivencia. Sí. La herencia es después de eso. La herencia es después de eso. Una vez que no tenemos ninguna de estas personas beneficiarios establecidos por ley, entramos a la masa hereditaria. Y eso me dice que son como 10.000 personas al año. El año pasado fue el Ya. récord, entiendo. Entonces Ya. fueron 10.000, 10.500 personas. Y eso es importante porque hay un mito que circula de que estos gestores privados que tenemos en la actualidad se quedan con las lucas y que después tú no podés sacar las lucas. Y eso es falso. Eso es absolutamente falso. Las lucas son de propiedad individual de cada cotizante. Y lo que sí hay que saber hacer, y aquí es donde entran nuestros amigos abogados, nuestros colegas abogados, es que hay que saber tramitar las posiciones efectivas. Claro, porque ahí lo que hay que hacer es ir a la administradora donde estaba la persona que falleció y pedir un certificado. Y que dependiendo diga- del monto, tú puedes retirarlo de uno o hay que hacer el trámite o hay de la que hacer el posición trámite de la efectiva. posición efectiva. Pero, Ahora, eso pero podríamos- siempre se hereda. sí, ahora, eso podríamos simplificar algo y una idea que podemos dar ahí, a ver si alguien la pesca ahí. La gran mayoría de las posiciones efectivas en Chile se tramitan a nivel del registro Del civil. registro civil. Tú podrías tener en Que son línea... las intestadas. Tú podrías tener en línea el registro civil con la super de pensiones y la persona cuando vaya a solicitar la posición efectiva te diga una alerta, oiga, este señor tiene fondo en la FP tanto. Claro. Y de pronto, ¿por qué? Porque puede ser que tú lo sepas. O sea, yo diría que antes de los retiros la gran mayoría de las personas no tenía idea en qué FP estaba. O nadie revisaba sus cartolas. Hoy en día la gente sabe, pero no necesariamente la cónyuge y los hijos van a saber. De pronto tú lo podrías tener en línea y cuando tú vayas a pedir la posición efectiva con la casa o con lo que haya quedado, te diga, ojo, tiene que ir a tal lugar y pedir el saldo para incorporarlo porque si no hay que hacer una ampliación de posición efectiva. Exacto. Y hay que volver a hacer el Y hay que ir trámite. al trámite administrativo, que tampoco es un trámite tan latoso. O sea, para una persona que no es abogada, sí, es dificultoso. Porque hay que saber calcular los bienes de la masa hereditaria y cuánto del impuesto que va a terminar pagando, si es que paga o no paga. La gran Y mayoría de la herencia en Chile no pagan impuestos, son y poquitas. la gran mayoría Sí. no paga. Ahora, los formularios sí son un poquito complicados. Entonces, en la medida en que facilitemos estos trámites a la ciudadanía, bienvenido sea. Claro, y ahí hay un pozo de platas que no han sido pedidas, que Sí, también. hasta donde yo recuerdo, al menos hasta el año pasado, eran como 300 millones de dólares, No me acuerdo el número. que son herencias que están ahí Yacentes, y vacantes. esperan para que en algún momento, porque esa plata tiene un dueño, es lo mismo que una plata que queda así en un depósito en el banco, en algún momento los van a ir a buscar. Y hay que recordarle a la gente que dentro de los órdenes de sucesión, de quién hereda las lucas, están los familiares, mi cónyuge, mi hijo, mis papás, mis colaterales hasta el cuarto grado. ¿Pero quién es el quinto? El fisco, pues. El Estado. O sea, siempre hay un El heredero. Estado. Así es. Siempre hay un heredero y el último es el Estado. Así es, entonces si es que nadie lo va a pedir y pasa un buen tiempo, el fisco podría eventualmente pedirlo. No lo ha hecho, pero eventualmente podría Así es. ir a pedir esa plata. Ahora, dentro de la reforma también vienen otros aspectos que no sé si como movimiento los han ido viendo ahí o no. Hablábamos de la mejora en la PGU. Yo creo que vamos a coincidir en que es bueno. Sí. Ahora, yo creo que sería bueno discutirlo por separado Uy, o juntos con la Lo he reforma. dicho 1000 veces y Sí. donde puedo. Separemos los proyectos. Separemos los proyectos. Para la pensión garantizada universal, yo creo que hay al menos un acuerdo político de carácter transversal de que si hoy en día 193.197 pesos, tenemos que subirlo a la línea de la pobreza. Y la línea de la pobreza en Chile, según cálculo de canasta básica alimenticia, estamos hablando de 250 lucas. Si nosotros garantizamos un piso de 250.000 pesos para todos nuestros jubilados, del 90% de la población, sacando solamente el 10%, que son aquellos que efectivamente tienen más ingresos que el resto, yo creo que ese pilar estatal, financiado con impuestos generales, ya es un cambio sustancial respecto del modelo que tenemos. Entonces, esas son buenas políticas públicas. Y yo creo que para allá vamos, para tener una pensión garantizada universal. Ahora, ¿cómo la financiamos? Y ahí también hay que hacer la Bueno, pero autocrítica. que ojo, la PGU que nosotros aprobamos en enero de este año
está financiada. Sí. Ahora lo que hay que buscar es el financiamiento para llegar a los 250. este diferencial para llegar a 250. Y ahí el Estado tiene varias fuentes de financiamiento. Una cosa son impuestos, pero también la que menos nos gusta. hay una cantidad de gastos Redistribución. que se pueden evitar. O sea, hay varias formas de irlo financiando. Hay otro aspecto que no se ha considerado tanto. La PGU paga impuestos. Por consiguiente, parte de eso, de partida el 20% vuelve vía IVA. Y lo otro vuelve vía pago de impuestos a la renta. O sea, hay que hacer bien ese cálculo para ver Sí. cuánto cuesta aumentar a 250. Te voy a llevar a otro tema. Vamos. En abril, eventualmente, se puede volver a discutir el tema de los retiros previsionales. Sí, encubierto en este caso. No, en abril es la reforma Se tal nos cual termina porque, el año, porque se ¿verdad? vence el año. Y también se está viendo ahora el tema de los autopréstamos, que tiene algunas diferencias dependiendo de qué proyecto veamos. Si vemos el proyecto del diputado Pino, que nos acompañó la semana pasada, si vemos los proyectos de la diputada Giles o el proyecto que está incorporando el gobierno en la reforma. Yo creo, bueno, por un lado, los retiros han ratificado en la ciudadanía de que la plata es de cada uno y está ahí. ¿Es una buena medida? ¿Es una mala medida? ¿Qué debiese ocurrir si es que se discute Yo un en esta nuevo materia retiro? no puedo ser tajante y no te puedo decir sí o no, porque hay que ver los factores y hay que verlo caso a caso. Lo que sí podemos analizar es cómo han influido los retiros este último tiempo en la economía chilena. Y cuando nosotros vemos que a través de 3 retiros se le inyectaron a la economía chilena 50.000 millones de dólares, que es básicamente un poquito más de la mitad del presupuesto de la nación, y que eso decantó en una inflación como la que tenemos hoy en día de 12.5, que estamos en 13%, que afecta a quién. ¿A quién afecta más la inflación? A los más pobres A siempre, los más pues. pobres porque tienen el sueldo mediano 400, o sea, el sueldo base de 400 lucas, una mediana que debe estar un poquito más arriba. La mayoría de sus sueldos se le van canasta básica alimenticia y en el pago de habitación. Entonces, ¿quién lo sufre más? La gente más pobre. El problema es que efectivamente hay ciertas causales en las que uno podría, yo creo que hay que abrirse la posibilidad de analizar cómo podemos hacer autopréstamos, pero siempre teniendo presente de que eso hay que devolverlo y hay que ver cuáles son las variables dentro del sistema. ¿Qué estoy pensando? Si vas a hacer un retiro y no te alcanza la edad de jubilación, bueno, hay que proyectarse 1 o 2 años más trabajando a fin de poder devolverlo. O sea, estamos hablando de un eventual autopréstamo, pero acotado Acotado. a nivel de monto, con una obligación de devolver, porque acordemos que todos los proyectos de retiro anteriores traen la facultad de sobrecotizar para devolver, pero creo que no hay nadie haciendo. No, entonces, aquí hay que ser muy responsables porque otro mito que gira es como que esas lucas no están y que esas lucas no son tuyas porque tú no las puedes tocar. Es que, amigo, son tuyas, pero tienen una afectación particular que es pagar pensión al momento de jubilarse. Porque créeme que si el ahorro no fuera de carácter obligatorio, no ahorraríamos. Bueno, por eso se llaman imposiciones, ¿sabías tú? Porque, ¿Por qué se pone? Porque hay una imposición, una obligación de hacerlo. Toda la gente le dice, oye, ahorra esta plata o anda a comprar más cosas al supermercado o cambia el auto que estás esperando cambiarlo o paga la deuda con la casa comercial. Claro, todo el mundo privilegia más la El obligación de consumo ahora. inmediato. ¿Y qué hacemos cuando llegamos a viejo? Y ese es el problema que tenemos. Entonces, Sí, por eso hay que ser muy responsable con el tema de las pensiones. Y por eso el elemento de la sostenibilidad del sistema para mí es fundamental. Porque no puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Y el plato roto no lo vas a pagar tú, no lo va a pagar yo. Lo van a pagar nuestros hijos. Y ese es un problema grave porque si queremos ser serios con la política pública, tenemos que proyectar sistemas a 60 años. Sí, claro, y siempre se hacen proyecciones a tantos años. Yo nunca he logrado entender muy bien, o sea, entiendo el fondo, cómo tú proyectas cuántos vamos a hacer en 60 o 70 años más, si depende de tantas, pero tienes que tener algún cálculo o algún número inicial que te permita hacer el ajuste y por último lo vas cambiando en el tiempo si es que los factores te van... Y ese fenómeno es van de carácter variando. internacional. Las Siempre. poblaciones están envejeciendo. O sea, y tú todas las reformas y todos los proyectos de materia provisional los tienes que ver a 100 años. O sea, el sistema chileno está recién terminando de madurar ahora, va a tener cambios importantes, pero un sistema previsional tú tienes que verlo ya cuando pasaron un par de generaciones para ver el resultado. Sí. Y eso demora 30, Varios 40, años. 50 años hasta que tú puedes ver cómo Pero está. tenemos que tener claro que el objetivo desde la política pública es mejorar las pensiones. Y hay que hacerlo de forma sostenida en el tiempo, con un criterio de realidad y con un criterio de legitimidad social. Y eso depende de que hagamos las cosas bien y no sigamos 10 años más sin hacernos cargo de una reforma que es necesaria. Mencionaste la legitimidad social. Sí, ¿Cómo le das fundamental. legitimidad social a un sistema? En la medida en que los habitantes de la República entiendan que un sistema está funcionando, el modelo se va legitimando. ¿Qué problema tuvimos nosotros del 19 de octubre en adelante? Que caímos en una anomia muy profunda en la sociedad chilena. Expliquemos la anomia porque... Una falta de credibilidad y respeto hacia la autoridad. Entonces tuvimos una deslegitimación de las instituciones que no solamente el sistema de pensiones actuales, pasa por el Congreso, si es cosa ver las cifras, pasa por la crítica que hubo a Carabineros durante muchos años que ahora están recuperando han sus tasas de repuntado importantemente, están volviendo al sitial que les corresponde. donde siempre han debido estar y donde siempre han estado. Entonces,
esa falta de credibilidad del modelo en su conjunto pasa porque la sociedad entienda que lo que se está haciendo va en beneficio de todos. Y para eso es muy importante que el sistema no solamente tenga buenos resultados en los números, sino que entendamos que en su conjunto el sistema está funcionando para todos. ¿Y cómo estamos hoy con eso? Yo creo que estamos mal. O sea, hoy en día... Yo creo que estamos mal. Ya, entonces, porque siguiente una de las cosas que... ¿Y la reforma que están planteando ayuda? ¿Trae algo respecto a legitimidad del sistema? Yo creo que este problema es bastante grave, sobre todo pensando que la legitimidad social pasa por entender de que tengo elementos sobre la reforma que a mí me digan, oye, esto funciona. Y en la medida en que yo diga, no tengo propiedad, no tengo libertad de elección, no voy a poder heredar, no puedo elegir libremente si me voy al administrador estatal o al administrador privado, vamos a seguir agudizando los criterios de legitimación del sistema. ¿Y quién te lo dice eso? Bueno, básicamente hoy en día la sociedad en su conjunto y las encuestas. Revisemos las encuestas, la gente quiere heredar sus fondos de pensiones, quiere tener propiedad sobre los fondos de pensiones, quiere mejorar las pensiones. Entonces, veamos los elementos, vamos legitimando, hagamos aquellas cosas que son convenientes, subamos la cotización, metámosle mayor competencia al modelo, permitamos la libertad de elección de los trabajadores y en la medida en que eso vaya repercutiendo en la sociedad, bueno, el modelo se puede ir legitimando, porque hoy en día no está legitimado. Bueno, ha sido una entretenidísima conversación con Francisco, se nos pasó volando el programa. Qué bueno, Así me alegro, porque eso quiere decir que me pueden volver a invitar. Así es la idea, te vamos a invitar más de una vez, no te preocupes de eso. Así que primero quiero darte las gracias, Francisco, por habernos acompañado hoy. Ha sido una conversación muy grata para conocer más respecto del movimiento Con Mi Plata No. Iremos viendo qué sigue ocurriendo con la reforma y la seguiremos viendo. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Estamos entrando a la última semana del año. Recuerden que lo que no alcancen a hacer en la última semana del año también se puede hacer en enero, así que no caigan en esa locura de tener que hacer todo terminando el año. Se viene año nuevo. Un año nuevo tranquilo. Así es. Reiteramos nuestro saludo a Eugenio, que tenga una pronta recuperación. Y nos estamos viendo, don Francisco. Aproveche de despedirse usted también. No, muchas gracias por la invitación. Siempre contento y muy disponible para estar conversando sobre un tema tan apasionante como es el sistema de las pensiones. Quizás no lo vamos a ver los que tenemos mi edad hoy en día, pero esto hay que pensarlo siempre en el futuro de nuestros familiares y de nuestros hijos. Entonces, a seguir defendiendo las ideas de la sociedad libre, a seguir defendiendo la libertad, a seguir defendiendo la propiedad. Y si se quieren sumar, muchachos, amigos míos, www.conmiplatano.cl, que toda ayuda es bienvenida. Listo. Nos vemos, que le vaya bien. Chau, chau. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.